Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por jóvenes FINEC Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente. Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer. En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Hola jóvenes, un placerazo estar con ustedes de nuevo en otra edición de este podcast de FINEC Jóvenes Latinoamérica. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, sé que muchos de ustedes la conocen, para otros es tal vez la primera vez que la van a escuchar, pero estoy seguro que no va a ser la última. Créanme jóvenes, la he conocido ya por mucho tiempo y interesante contarles de que la primera vez que nos... Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por jóvenes FINEC Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente. Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer. En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Un placer de nuevo estar con ustedes jóvenes en nuestro episodio número 3. Estamos muy emocionados por la increíble respuesta que hemos tenido de parte de tantos jóvenes que nos han escrito, nos han dicho, me ha encantado el podcast, finalmente un podcast que puedo escuchar. Y bueno, pero ya no quiero seguir echándole flores porque prefiero que ustedes sean quienes pongan las flores y no nosotros. Nosotros solo queremos agradecerle a Dios y toda honra y gloria sean para Él porque los 2 episodios primeros han estado buenísimos. Hemos tenido invitados especiales realmente muy conocedores del tema que estábamos hablando y creo que también la forma en que ellos hablaban y la manera en que se desarrollaron contribuyó a que el podcast fuera realmente muy bueno, pero sobre todo creemos que fue Dios hablando a través de ellos, así como creemos que también Dios va a ser en esta, bueno, ahorita es tarde por acá, pero no sé a qué momento del día vas a estar escuchando este podcast, así que te saludamos ya sea buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy tenemos una invitada igual de especial. Ella es una joven de FINEC, así que es la inauguración. No, inauguración no es la palabra, es el estreno de los jóvenes FINEC en este podcast. Ella es Katherine Agüero Chávez. Ella tiene 30 años y es parte de FINEC Jóvenes Costa Rica. Ahora, Katy, ella no le gusta que le digan Katherine, le gusta que le digan Katy. Yo le digo Katherine por formalidad y ustedes no están viendo su cara ahorita, pero créanme, hizo cara de cuando chupas limón y esa misma cara no aprecia mucho el Katherine. Así como yo no aprecio mucho que me digan Ramón, porque una vez descubrí que Ramón significaba rama grande. Eso es todo el significado de la palabra Ramón. Entonces, no me pareció a mí que tuviera un significado así como José, que era hombre, sabio, creativo, etcétera. Algo bonito, ¿verdad? No, Ramón era rama grande, esa era la definición en el diccionario. Pero bueno, jóvenes, entrando de nuevo al tema, quiero presentarles de nuevo a Katherine Agüero Chávez. Tiene 30 años de edad, como les comenté, ella es de FINEC Jóvenes Costa Rica. Ella inició hace poco un proyecto que se llama Tú Eres Propósito. Es un proyecto que lleva desarrollando hace año y medio, abarcando temas relacionados a su experiencia de vida y el propósito de cada uno de esos, de cada una de esas experiencias en su vida. Y también está escribiendo ahorita un libro, me comentó, que está escribiendo un libro respecto a todos estos temas, a todas estas experiencias. Ella ha sido líder de jóvenes durante 8 años, es directora nacional e internacional de principios y valores, que son conferencias que se desarrollan en diferentes instituciones juveniles, en los cuales llevamos justamente, como lo dice el nombre, principios y valores por medio de charlas, se imparte y también se comparte experiencias personales para poder a través de estos eventos poder seguir pescando almas. Y ella también trabaja como trabajadora social
y parte de su currículum, ella es parte del ILAIS, que en Costa Rica es la instancia local de abordaje integral del comportamiento suicida, y también es parte del Comité Cantonal de la Persona Joven, donde ha sido parte de proyectos de bienestar social, ha impartido charlas para jóvenes y adolescentes ahí en el lugar donde ella reside. Katy, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida a este podcast. Bueno, Toto, gracias. De verdad que el placer es mío. Es un privilegio poder estar compartiendo acá en este podcast y espero que sea de mucha bendición para los jóvenes que nos escuchan. Muchísimas gracias, Katy. Estoy seguro que sí lo va a hacer. Jóvenes, quiero entrar a tema. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos topado con preguntas como ¿para qué nací? ¿Por qué estoy vivo en esta tierra? ¿Cómo encontrar mi verdadero propósito e identidad en Dios? Y hoy Katy nos va a contar más sobre esta experiencia y la importancia de entender nuestro llamado en Dios. Así que, Katy, antes yo sé que vos tenés mucha experiencia en el tema, acabo de presentar tu currículum y sé que llevas tiempo trabajando, abordando esos temas. Y quiero también, en algún momento del podcast, quiero que hablemos sobre tu canal de YouTube porque me pareció realmente muy interesante lo que estás haciendo. También tu canal de Instagram, es increíble la manera en que abordas ciertos temas, la manera en que Dios utiliza. Y entiendo, porque lo hablaste conmigo hace poco también, que decidiste incluso empezar a estudiar diseño gráfico para poder desarrollar vos misma los artes que estás colocando en las redes. Y eso para mí fue impresionante, el hecho de no limitarte y de decir quiero dar más. Y vos no sos una persona que todo lo que compra lo postea en redes sociales, pero yo he visto, porque he tenido la experiencia de poder estar en muchos eventos con vos, que no te quedas solamente con lo básico, sino que estoy seguro que lo profesional es algo a lo que vos mirás con esmero, querer hacerlo de manera profesional para Dios, porque Dios se merece lo mejor. Y es por eso que yo sé que contás con tu micrófono, que contás con tu equipo de luces, que lo has ido haciendo poco a poco, estoy seguro. Yo te estoy contestando a vos, pero quiero que vos también nos contés. O sea, estoy contando. Pero lo he visto de verdad, Katy, cómo te has esmerado en tratar de hacer este canal de YouTube de una manera profesional, la calidad de audio, de video, todo, realmente ha sido para mí una sorpresa agradable. Pero Katy, quiero que para las personas que nos escuchan, comentarles un poco. Quiero que conozcamos a Katy. Katy, ¿cómo fue que llegaste a conocer a Dios? Contanos un poco de quién es Katherine Agüero y ese encuentro personal con Jesús. Bueno, Toto, yo hace 8 años, casi 9 años que conozco de Cristo a través de la organización FINEC, pero antes de esos 8 años yo te puedo decir que mi vida no tenía sentido. Yo no sabía para qué yo había nacido. Mi vida era un completo desastre. Por más que yo intentaba buscar esa respuesta, no la encontraba. Y todo esto pasó porque en el camino yo me encontré con muchísimos factores que me hicieron desviar del propósito que Dios tenía para mi vida. Y uno de esos factores que contribuyó a eso fue que a la edad de 7 años yo sufrí un abuso sexual y eso trajo inseguridad y temor a mi vida. Y así voy creciendo hasta llegar al punto donde yo necesitaba descubrir mi identidad, quién era, y comienzo a tomar malas decisiones en mi vida, decisiones que me marcaron para fracasar. Yo en ese momento no entendía que una decisión que yo tomara me podía llevar a fracasar o me podía llevar a ser exitosa. Lamentablemente, a la edad de 13 años empecé a consumir licor y ahí fue donde yo dije, aquí encontré la clave para poder ser feliz, porque yo, como era tan tímida, como era tan insegura, yo no hablaba con nadie. Cuando yo descubrí la botella de licor, la cerveza y todas esas cosas, yo ya bailaba, cantaba, recitaba, le hablaba a todo el mundo y entonces ya la hice. Prácticamente se me hizo un vicio, pero yo no entendía que me estaba dañando por dentro y también me estaba dañando por fuera. Así que con esto también vinieron muchísimas otras cosas. Ya empecé a fumar, empecé a faltar al colegio, ya no quería estudiar, no tenía en mi mente una razón por la cual levantarme cada día.
no tenía ganas no sé, de pensar en un futuro, quiero estudiar en una carrera universitaria o quiero trabajar en tal lugar. No, eso para mí no existía. Así que llenaba mis vacíos con esos sustitutos y además empecé a sentirme sola y empecé a buscar el amor en personas equivocadas, en relaciones tóxicas. Entonces empecé a tener relaciones de pareja, tanto con hombres como con mujeres, pero en determinado momento me incliné más hacia el lado de las mujeres y mi vida empezó a destrozarse aún más porque ya no tenía la confianza de mis papás, no tenía la confianza de nadie. Con 18 años todavía estaba en el colegio y la verdad que me sentía completamente vacía hasta que llegó ese pensamiento de mi vida no tiene sentido, yo no tengo un propósito, lo único que me queda es desaparecerme, quitarme la vida, porque por más que yo intentaba, por más que experimentaba, por más que yo trataba, no podía, Toto. No podía ser feliz y te cuento que lo hice y traté de todo, pero en mis fuerzas. Wow. Y Katy, sé que muchos jóvenes que nos están escuchando han experimentado ese sentimiento tan horrible de estar en tu cuarto a solas y sentir que tu vida no vale absolutamente nada. Sentir que tu vida no tiene sentido. Sentir que no hay propósito. Que nadie te puede venir a decir que tu vida vale algo o que naciste por una razón. ¿Cómo te diste cuenta vos, Katy, que tu vida sí valía algo? Eso fue con el tiempo, después de haber metido las patas muchas veces, porque a veces somos majaderos, o sea, y te ¿Qué es cuento. majadero? Porque majadero es una palabra tica. Ah, ok, sí, 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 cierto que me están escuchando jóvenes de todo el mundo. Majadero es como somos necios, somos, sí, Ok, comprendido como que totalmente. como que tratamos o hacemos las cosas una y otra vez, las cosas que sabemos que no nos funcionan, las hacemos y ya sabemos que no nos funcionan. Entonces nosotros andamos buscando esa respuesta de para qué nací, pero no la voy a encontrar si no tengo a Dios en mi corazón. Y yo no tenía a Dios. En mi hogar no existía Dios, en mi vida no existía Dios, hasta que un día una persona invita a mi papá a conocer de Jesús a través de la organización de la fraternidad y mi papá me empieza a insistir. Mi papá duró un año insistiéndome para que yo llegara a un evento. Cuando yo llegué a ese evento, yo tomé la decisión de ir porque yo ya no podía más. Ya, ya había intentado todo y mi papá, mi mamá, mi hermano eran completamente felices, tenían una luz diferente en su rostro, hacían cosas diferentes y obviamente al hacer cosas diferentes iban a tener resultados diferentes en su vida. Entonces yo dije, si eso le funcionó a mis papás, me tiene que funcionar a mí. Y yo llegué por primera vez a un evento en el 7 de octubre del 2011 y te puedo decir que ahí encontré la clave de mi felicidad, la clave de mi propósito, la clave de mi razón de ser y esa respuesta de la pregunta ¿para qué nací? La encontré. Nací para tener un propósito en Dios, porque Él me diseñó con un plan. Así que en ese momento empecé a caminar en Cristo, aunque no ha sido fácil, Toto. Estoy seguro que no. Así es. Katy, yo sé que hay muchos jóvenes que nos están escuchando, incluso hay muchos jóvenes que nos están escuchando por primera vez y que todavía no hay una convicción en sus corazones de muchas de las cosas que hablamos aquí en el podcast. Estamos seguros que hay jóvenes que nos escuchan que no son cristianos todavía. Catherine, ¿cuál fue, o Katy, disculpa, Katy, cuál fue la importancia de descubrir tu propósito y por qué decidir encontrar tu propósito en Dios principalmente? Cuando me dicen Catherine, chiquillos, vieras que me siento regañada. Pero bueno, Toto,
Cuando nosotros entendemos que nuestro verdadero propósito, nuestro llamado está en Cristo, las cosas se empiezan a transformar, pero es un proceso que nosotros tenemos que llevar. Tal vez las personas sí se pueden preguntar, ¿cómo hago yo para poder encontrar ese propósito en Cristo? Y todo está en nuestro manual de vida. Y cuando leemos ese manual de vida, Toto, vea, es que a mí hasta que se me paran los pelitos de los brazos, porque yo digo, qué impresionante que es Dios, porque Él en su palabra nos dice que desde antes de que nosotros naciéramos o desde antes de ponernos en el vientre de nuestra mamá, ya Él nos había elegido, ya Él nos había predestinado, ya Él sabía que nosotros veníamos a este mundo. Y muchas veces nosotros creemos que somos un error, que fue un golazo de papá y mamá y metieron la pata y ¿qué les queda? Vine a este mundo porque no les quedó de otra. Y empezamos a pensar todo ese tipo de cosas, pero en realidad Dios ya sabía absolutamente todo. Es más, desde antes de la creación del mundo, Él sabía que Totito y Catita iban a estar aquí hablando sobre este tema. Y es impresionante porque a través de su palabra nosotros podemos encontrarnos con Él y encontrarnos con nosotros mismos. Y el proceso, digamos, de aceptar eso es teniendo esa relación personal con Él. Cuando nosotros alimentamos nuestra relación con Él, no solamente lo conocemos a Él, sino que nos conocemos a nosotros mismos. Y de repente vienen sueños, vienen metas, vienen proyectos, vienen anhelos, cosas que ni siquiera sabíamos para que nosotros éramos buenos para eso. Dios lo empieza a poner. Antes estabas diciendo sobre lo del diseño gráfico y todo eso, y la introducción que hiciste. Si usted me pregunta, me hubiera preguntado eso hace 8 años atrás, yo le digo, no hombre, yo no sirvo para nada. No es que a mí me decían que yo era un parásito, que yo no servía para nada, que yo era una fracasada, que yo había venido a este mundo a robar oxígeno nada más. Y esas palabras yo me las creía. Y muchas veces eso pasa con los jóvenes. Les dicen, sos un tonto, sos un inútil, sos adoptado, tu mamá no te quiere, tu papá no te quiere. Y nos creemos esas palabras. Entonces, el mayor obstáculo para buscar nuestro propósito y nuestra identidad a veces somos nosotros mismos. Y alimentamos todas esas cosas negativas en nuestra vida y no vemos rumbo, no vemos sentido. Pero Cristo nos quita esa venda de los ojos y por eso es que va activando dones y talentos. Yo diseño gráfico en la vida, si yo, vea, yo no sabía ni, me quedé en el kinder en bodoquitos. Con plastilina. Con plastilina, sí. Imagínese, o sea, entonces, ¿qué iba yo a pensar de que Dios tenía algo grande para mí? Pero cuando le decimos sí a Dios, chiquillos, hay que prepararse, porque yo les puedo decir que en Dios yo he sido conferencista, presentadora de televisión, fotógrafa, diseñadora gráfica, psicóloga. Bueno, yo creo que Él nos inyecta esos dones y talentos y si siquiera estudiar a veces algo, ¿verdad? Pero es impresionante, Toto. Así que de verdad que Cristo nos llamó y ya fuimos predestinados para algo. Katy, qué lindo escuchar eso. Qué lindo saber de que tenés tanto guardado en tu interior, tanto que está esperando salir, y la clave para poder sacar todo eso es Dios. Y es que cuando entras en Dios, todo cambia en tu vida. Hay un cambio radical. Y pasás de ser una persona que se considera un mediocre, un bueno para nada, a entender de que Dios te creó con propósito y de que lo que Él dice de vos es lo que verdaderamente vale. Pero ¿cómo convences a un joven que eso es real? ¿Cómo lo convences que Dios es bueno? ¿Cómo convences a un joven que Dios lo ama, Katy? ¿Qué le dirías ahorita a un joven que se siente triste, que se siente un fracasado, un payaso, un bueno para nada? ¿Cómo le aseguras que Dios sí lo está viendo, que Dios siempre ha estado con él y que lo ama?
Si lo has intentado todo y no has podido, la respuesta está en Jesús. Ábrele tu corazón, entrégale tu vida, empieza a perseverar, dispón ese corazón. Yo un día le dije a Dios, Señor, yo te entrego todo, yo no quiero nada. Lo que yo había hecho no me había servido para nada. Entonces, muchas veces debemos negarnos a nosotros mismos, rendir nuestros derechos, porque a veces lo que yo creo que es correcto no es lo que Dios tiene para mí. Entonces, si eso, todo lo que has hecho no te ha hecho feliz, date la oportunidad con Dios porque vas a ver la diferencia. Y es que al final, Toto, es algo personal. Es algo personal de que uno simplemente tiene que decir, ok, Señor, sí, aquí te entrego todo y todo es todo, no solamente una partecita, ¿verdad? Esto no porque no me conviene, o esto sí porque esto es lo que me ha hecho daño, no, es todo. Y Dios te va a dar una nueva vida, porque igual lo dice en nuestro manual. O sea, llegamos a Cristo y nos hace nuevos. Y es que, de hecho, nos hace nuevos, porque yo les enseño fotos que yo tenía de mi pasado y me veo más vieja, hasta con arrugas y todo me veo. Y ahora, pues no, parezco como de 15 años. Entonces, yo creo que eso es ejemplo de lo que Dios puede hacer de verdad cuando nosotros le entregamos absolutamente todo a Él. Entonces, es eso. De verdad entregarle nuestro corazón a Dios de una manera muy personal, si usted lo desea. Joven, Katy te está haciendo un reto en este momento. El mismo reto que te podemos hacer cada una de las personas que integramos esta linda organización. Dale un sí a Jesús, dale una oportunidad. Y estoy seguro que no te vas a arrepentir. Katy, vamos a hablar lo espiritual versus la ciencia. ¿Qué es lo que nos dice? Sí. Podemos abordar un poquito este tema. Fíjate qué interesante, Toto, porque si nosotros como seres humanos andamos buscando la respuesta del para qué nací, la ciencia también lo anda buscando. Y cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, qué impresionante, de verdad, porque hay 4 ciencias que buscan esta respuesta, al igual que nosotros de una manera muy personal la buscamos. Y fíjate que la antropología busca de dónde nosotros venimos, o sea, ¿cuál es mi existencia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué fui creado? ¿De dónde salí yo? La antropología busca eso, la sociología, cómo vivimos, la psicología, nuestra historia de vida, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros somos. Y la filosofía analiza el presente, lo que estamos viviendo en este preciso momento. Entonces, imagínense esas 4 ciencias buscando la respuesta del para qué nací, de por qué el ser humano está aquí, y nosotros, por otro lado, también buscando por qué existimos, para qué soy bueno, porque a veces tenemos la idea equivocada de que yo simplemente nací para comer, para dormir, para ir al baño, para estudiar, para trabajar, para casarme, para tener hijos y para morirme. Y ya, y no, va más allá de eso. Y nuevamente, aquí vamos, la respuesta está en Dios. Así que a esas 4 ciencias, la respuesta está en Dios. Dios ya nos lo dejó en su palabra. Y me gustaría hablar también sobre algo que está ahí en nuestra palabra, que cuando yo lo leí, yo dije, Santísima Trinidad. De verdad que es una realidad, porque dice en 1 Pedro 2:9 que nosotros somos linaje escogido. Entonces, imagínate, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a quién? A Dios. Nosotros pertenecemos a Dios, somos parte del plan de Dios, somos parte de la voluntad de Dios, somos parte del objetivo de Dios. Y dice que nacimos ¿para qué? Para proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces tenemos
una razón por la cual nosotros estamos aquí. Marcar la diferencia, ser un ejemplo, dejar una huella. Tenemos propósito. Tú y yo somos propósito. Wow, qué lindo escuchar realmente que nuestras vidas sí tienen sentido, que estamos aquí en la tierra porque debemos cumplir algo. Pero Katy, yo quiero preguntarte, si hay jóvenes que han descubierto y que tienen la convicción que Dios tiene algo preparado para ellos, ¿cómo lo descubren? ¿Cómo descubro como joven mi propósito? Él nos va revelando en el camino, Toto. Antes te dije que él activa dones y talentos y, y muchas veces quizás estamos en el lugar equivocado o haciendo lo equivocado. Un día alguien llegó y me dijo que muchas veces nosotros somos exitosos en cosas que no son las que Dios tiene para nosotros. Y yo dije, mira, sí es cierto, porque muchas veces estudiamos algo con el pensamiento de que voy a ganar mucho dinero y de que ahí está mi propósito, mi razón de ser, pero nosotros descubrimos nuestro propósito cuando realmente somos bendición para otra persona, porque nosotros nacimos para hacer bendición donde quiera que nosotros estemos. Entonces, si nosotros estamos sembrando bendición, si nosotros estamos sembrando vida, si nosotros estamos siendo luz, como nos dijo anteriormente, lo que te leí, que está en nuestro manual de vida, si nosotros estamos siendo luz, entonces ahí ya habremos descubierto nuestro propósito. Pero mientras usted esté teniendo quizás éxito en lo monetario o en otras cosas, pero usted se siente vacío por dentro, usted siente que por ahí no es, pero aún así lo sigue haciendo porque quizás le da temor de dejar eso, quizás le da temor de que si hace otra cosa no le funcione, o que si se lo entrega todo a Dios, quizás va a perder. No, con Dios siempre vamos a ganar. Entonces, si se siente así, vacío, por ahí no es el lugar, pero si usted siente paz en su corazón y si usted está sembrando bendición, créame que ahí es donde usted tiene que estar. Hoy hay tantos jóvenes que se preocupan por su presente. Hoy están descubriendo que tienen propósito, hoy están descubriendo que su vida tiene sentido. Pero hoy es hoy. ¿Cómo evitamos preocuparnos por el futuro, Katy? ¿Cómo evitamos sentir ansiedad? ¿Y qué es lo que Dios tiene para nuestro futuro? Sé que no podemos saber nuestro futuro y sé que Dios no nos va a decir posiblemente todo lo que va a suceder en nuestro futuro, pero ¿cómo confiamos en Él? ¿Cómo podemos evitar sentirnos ansiosos de lo que viene y cómo quién nos va a guiar? ¿Va a ser el mismo Dios que nos va a guiar hacia ese futuro y cómo lo va a hacer? Fíjate que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Yo un día entendí que el peor momento de mi vida, que la peor circunstancia, que la situación que yo estaba enfrentando era una plataforma para ver el poder de Dios en acción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confiar en Él, confiar ciegamente en Él, a pesar de que yo no entienda el porqué de las cosas o el para qué de las cosas. Fíjate que hace unos años yo, eh, estabas hablando de ansiedad, yo pasé por ansiedad y yo no entendía, yo ya estaba en Cristo. Imagínense que empecé a sentir miedo, empecé a sentir que mi corazón se me salía, empecé a sentir que me ahogaba y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Eso que estaba pasando en mi vida me estaba apartando de mi propósito, porque por el temor que yo tenía de hacer algo, yo me estaba alejando de todo eso, de todo lo que Dios tenía para mí, de mi llamado. Entonces, llegó un momento donde alguien llegó y me dijo, Katy, no permita que el diablo le robe lo que Dios tiene para su vida. Y eso fue como una cachetada para mí y yo ahí entendí que me tenía que levantar en fe, que me tenía que levantar en confianza, que yo tenía que creer a pesar de que la circunstancia del momento me decía completamente lo contrario, porque yo creía que yo no me iba a levantar más de la cama, que no iba a poder salir, que no iba a poder servirle a Dios, porque yo estaba entrando en depresión
no era solo la ansiedad, sino que ya estaba entrando en esa depresión. Y aquí juega un papel muy importante el dominio propio. Ahí yo dije, ay, siento que me estoy muriendo, siento que me estoy despedazando por dentro, siento que Dios me dejó sola, porque incluso muchas veces sentimos que Dios no está con nosotros, que nos sentimos solos, que no lo sentimos por ningún lado. Y yo me sentía sola, o sea, me sentía derrotada, me sentía desgastada, pero yo dije, aunque no te sienta, aunque no te vea, aunque de verdad no entienda el propósito por el cual estoy pasando este proceso, yo voy a creer en ti, decido creer en ti, decido confiar en ti y decido seguir adelante. Así que me levanté en fe y le dije a Dios, bueno, si me quiere usar aún así como me siento hecha una desgracia, voy a seguir adelante. Y empecé a orar más, empecé a meterme más con Dios, a alimentar más esa relación personal con Él. Y Toto, de repente Dios empezó a hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales en mi vida. Entonces, el peor momento de tu vida te está preparando para empezar a vivir lo mejor de tu vida. Ese peor momento tienes que empezar a sacarle lo positivo. A ese peor momento tienes que permitirle a Dios que sea una plataforma para que use su poder y para que Él se pueda glorificar en medio de eso. Si le haces más caso al problema o a la circunstancia, créeme que te vas a desviar completamente del propósito y que lo que Dios tenía para ti no lo vas a poder recibir porque estás confiando más en la circunstancia que en Dios. Entonces aquí es confiar más en Dios que en eso que yo digo no tiene sentido, pero realmente sí tiene sentido porque todo tiene una razón de ser, Toto. Katy, hablando de lo mejor de Dios para tu vida, hemos escuchado tantas veces la frase, Dios es patrocinador de sueños. Pero hablando de nuevo, lo mejor de Dios para nuestra vida, porque cuando nosotros pensamos lo mejor de nuestra vida es cuando nos ponemos a soñar, ¿sí o no? Cuando pensamos lo mejor, muchas veces pensamos en cosas que no tenemos cuando olvidamos todo lo que Dios ya nos ha dado. Pero, ¿qué significa esa frase, Katy? Dios es patrocinador de sueños. ¿Y qué significa entregar mis sueños versus los sueños de Dios? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo sé que este es su propósito para mi vida y que estos son los sueños que Él tiene para mí y que Él los va a cumplir? Tienes que parte de lo que significa propósito significa voluntad, tiene mucho que ver con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aunque yo no lo entienda, es así. Y fíjate que tal vez nosotros podemos tener muchos sueños, nosotros somos soñadores, nosotros los jóvenes somos muy soñadores. Pero cuando algo no resulta, nos desanimamos. Decimos, pero ¿por qué? Si yo quería eso, yo quería eso, yo quería eso. Pero tal vez Dios tiene algo mejor y Dios va a tener algo mejor. A veces es como, quiero un carrito. No, un carrito no. Pídale un carro del año nuevo que huela nuevo. O sea, si va a pedir, pida bien y Dios lo va a sorprender y le va a dar un más. Entonces, cuando usted le entrega todos sus sueños a Dios y le dice, por ejemplo, Señor, yo quiero estudiar esta carrera porque siento que es en la que me voy a desarrollar mejor. Pero si tú tienes algo para mi vida, algo mejor, por favor, revélamelo. Y Dios va a traer revelación, porque yo me acuerdo, yo no sabía qué estudiar, Toto. Yo decía, ¿qué estudio? O sea, a mí nada me gustaba. Entonces yo decía, tal vez una ingeniería que gana mucha plata, ¿verdad? Y yo trabajaba en una empresa de manufactura. Entonces yo veía a los ingenieros ahí todos, ¿verdad? ¿Algún ingeniero le echaste el ojo ya? No. Ese sueño no se cumplió. Entonces resulta que eso no era lo que tenía Dios para mi vida. Un día alguien llegó y me dijo, Katy, usted es muy buena
no sé, siempre la he visto como en el lado social, de que le gusta ayudar a la gente, de que se preocupa por las personas, por su bienestar y no sé qué. Y, y yo estaba entre dos carreras, entre psicología o trabajo social. Y al final me decidí por trabajo social y entendí que más que una profesión era un estilo de vida. Y me encantó y encontré mi propósito en eso. Entonces, no era una ingeniería para yo ganar plática, ¿verdad? Aunque con trabajo social quizás no gane lo que estaría ganando como ingeniera, te puedo decir que lo que más me llena es ver cómo una persona puede sonreír cuando uno le está brindando algún tipo de ayuda, algún tipo de una palabra, un abrazo o lo que sea. O sea, porque eso también es trabajo. Yo creo que todos los seres humanos somos trabajadores sociales de una u otra manera. Entonces, así es con Dios. Tienes que decirle, bueno, Señor, yo quiero ser jugador de fútbol, pero si tienes algo mejor para mi vida, y ha pasado. He escuchado testimonios de jóvenes que creían que su futuro estaba en el fútbol y de Yo repente Dios, estaba destinado a ser el próximo Messi, pero no se pudo, no se pudo. imagínate. Sí, y Dios de repente te revela otra cosa. Entonces dejas eso y empiezas a emprender los sueños de Dios. No tus sueños, sino lo que Dios ya tenía para tu vida. Y así ha sido. Entonces, Dios te va a revelar cuando se lo pides, ¿verdad? Si usted se ciega en que no es esto, es esto, es esto, es esto, Dios no va a poder hacer nada. Pero usted tiene que entregarle sus sueños a Dios y de verdad que Dios lo va a sorprender. Wow, muchas veces, wow, qué difícil, porque es soltar nuestro orgullo, Katy. Es soltar lo que nosotros queremos y Sí, decir, papá, lo que vos querás. Wow. No es sencillo, pero vale la pena, Katy. Sí vale la pena, ¿verdad? por supuesto que vale la pena. O sea, es que el 100%, yo les puedo decir, quizás yo en este momento no estaría sirviéndole a Dios si yo me hubiera enfocado mucho quizás en los sueños que yo tenía humanamente hablando, pero Dios me ha sorprendido y me ha dado más. Y eso, Toto, pasa con muchos jóvenes también y hay que tener cuidado. Entran a la universidad, se enfocan tanto en eso. O sea, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. ¿Dónde está tu mirada en este momento? Está en los estudios, en un noviazgo. ¿Cuántos no han dejado su llamado en Dios, su propósito en Dios por unas faldas, por un noviazgo? Entonces se alejan completamente del propósito, no, porque ese es mi sueño y de repente no les funcionó el sueño que tenían y ahí están despedazados llorando. Me metí a un trabajo, ya no tengo tiempo para nada, me metí a estudiar y resulta que me meto a estudiar o matriculo 5 materias y ya no tengo tiempo ni para mi familia. O sea, entonces hay que también tener una balanza y preguntarnos si verdaderamente eso es para nosotros o si verdaderamente vale la pena, porque no estamos poniendo a Dios como centro, estamos poniendo lo otro, estamos poniendo el estudio, el trabajo, el noviazgo, otra cosa primero que en Dios. Entonces posiblemente no vaya a funcionar, posiblemente vaya a ser más difícil. Entonces primeramente Dios y en Dios van a venir las añadiduras y Dios nos va a dar la respuesta y nos va a dar la revelación de qué es lo que quiere para nosotros. Todo se resume en, Katy, podríamos decir en que si algo te aleja de Dios, no viene de parte de Él. Exacto. Si Katy, algo te aleja de Dios, no viene de parte de Él. hablando de sueños y esos sueños, quiero finalizar este podcast con lo siguiente. Yo he conversado personalmente con vos y muchas veces me has comentado y me has enviado incluso capturas de pantalla de jovencitas que han sido tocadas a través de tu podcast o han sido tocadas a través de tu canal de YouTube o de tu canal de Instagram. Qué lindo es saber que Dios te dio propósito y te dijo a través de ese propósito vas a llegar al corazón de muchas personas, en este caso jovencitas, pero estoy seguro que
de los testimonios que me has enviado son solamente pocos de la gran cantidad de personas que estoy seguro te escriben, estoy seguro que pasas pendiente de ellas. Katy, para finalizar este podcast, quiero que le digas a los jóvenes, quiero que hablemos de esos proyectos que tenés. Quiero que les digas cómo iniciaste, el por qué iniciaste, qué te dijo Dios y cómo te dijo que lo hicieras, su respaldo detrás de esos proyectos, porque he visto que tenés una buena cantidad de seguidores. Hay una buena cantidad de personas que te escriben diariamente por inbox o que te piden una oración. ¿Cómo te sentís ahora con esos proyectos y qué depara el futuro para Katy Agüero? Toto, cuando yo descubrí que ya yo no vivía solo para mí, sino que Dios estaba viviendo dentro de mí, ahí fue donde yo dije, tengo que hacer algo. Lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que de gratis me ha dado, lo bueno que ha sido conmigo, porque yo estaba destinada al fracaso, Toto. Posiblemente yo ya no estaría en este mundo. Quizás hubiera sido una estadística más de suicidio, porque mi vida no tenía sentido. Pero Dios le dio sentido a todo. Entonces, yo le dije a Dios, Señor, ¿cómo hago yo para poder ser de bendición donde quiera que yo esté? Y Dios empezó a hacer cosas, Toto, no solamente, digamos, con esto de los nuevos proyectos, sino que desde hace años Él empezó a hacer ciertas cositas. De repente un día alguien me llamó que quería hacer una película con la historia de mi vida y yo dije, ok, y ahí vi la respuesta de Dios diciéndome, quizás las personas no te conozcan, quizás las personas no sepan quién en sí es Katy Agüero, pero a través de tu testimonio vas a llegar a la vida de muchos. Y a través de esa película me he dado cuenta que muchas personas han aceptado a Jesús. Entonces, eso es parte del propósito. Y después vinieron muchas cosas más. Cuando yo pasé por la ansiedad y por la depresión y salí de eso, Dios fue como que me dijo, usted tiene que hacer algo por esas personas que están en depresión, que están en ansiedad, y ahí fue donde creé el canal, y ahí fue donde utilizo esta frase que dice que tú eres propósito, porque es así, nosotros somos un plan de Dios, nosotros somos un diseño de Dios, nosotros fuimos diseñados por Dios para algo. ¿Para qué? Usted tiene que descubrirlo, así como yo lo he descubierto. Y empecé a crear esto con temor, con mucho miedo, porque aunque no parezca, a veces yo soy muy tímida, yo soy muy tímida y a veces la inseguridad me ataca y yo digo, ay, es que si hago esto y no resulta, y si hago esto y el qué dirán y una cosa y la otra, pero cuando algo viene de Dios, vea, nada lo va a detener. Y empecé a hacer los videos con miedo, con vergüenza. Usted no se imagina cuando yo me paraba al frente de la cámara o al frente del celular y empezaba a grabar y empecé. Y cuando yo empecé a recibir mensajes de jovencitas, incluso de jóvenes que me decían gracias, porque creía que mi vida no tenía sentido. Gracias porque estaba a punto de quitarme la vida. Wow, gracias porque puse simplemente en el buscador, mi vida no tiene sentido, y lo primero que me apareció fue un video tuyo. Wow, y por eso te estoy escribiendo. Y yo dije, wow, Señor, de verdad que esto tenía un propósito y una razón de ser. Entonces, se lo entregué completamente a Dios y le dije, Señor, yo no quiero millones o miles de seguidores o que digan, wow, ¿verdad? No. Si tan solo una persona es tocada a través de un mensaje que viene directamente de Dios, porque no es Katy Agüero, sino que es Dios hablando a través de mi vida, si solo una persona es tocada, vea, ya eso valió la pena. Y no ha sido solo una persona, han sido muchas personas que me han escrito de Argentina, que me han escrito de Guatemala, que me han escrito de Estados Unidos, me han escrito de todo lado, y yo digo, Señor, hay que seguir adelante llevando el mensaje, no hay que limitarnos, hay que utilizar lo que hoy tenemos, las redes sociales. Ahora a través de Instagram estoy haciendo en vivos con algunos amigos, también los subo al canal, los estoy subiendo
al Spotify también. Ya me creé una página de Facebook porque me llegaban muchas solicitudes a mi perfil personal. Entonces empecé con eso y esto es para la gente y para glorificar a Dios. No, vuelvo y repito, no es para mí. No es porque yo soy muy carga o porque yo aquí, porque yo allá, porque no. O sea, soy una persona común y corriente, con errores, con defectos, imperfecta, pero que Dios le plació escogerme para usarme. Y ahí es donde siempre digo que la palabra que dice que de lo vil y menospreciado Dios escogió, eso se cumple en mi vida, porque yo era de lo vil y menospreciado. Entonces, todos estos proyectos son para Dios y próximamente el libro también, yo no sé, quizás lo haga como un audiolibro o vamos a ver qué quiere Dios, porque Dios, si quiere abrir puertas, Él abre puertas, o lo tiro ahí para que todo el mundo lo lea, o a los que les gusta leer, pero ya estoy en eso también porque es una plataforma para poder llegar también a personas. Entonces, no hay que ponerse límites. Si Jesús hubiera nacido en estos tiempos, estoy seguro que hubiera tenido redes sociales. Estoy seguro que Jesús hubiera sido un influencer. Katy, yo bendigo tu vida porque estás creando contenido de calidad y sobre todo contenido para Jesús. Rodeados de un mundo donde constantemente vemos contenido de todo tipo, malas noticias. Vos estás aquí siendo luz para una sociedad que necesita buenas noticias. Por eso, Katy, gracias por estar haciendo este increíble trabajo. Gracias, Katy, por creer que Dios tiene un propósito para tu vida y poder ser ejemplo y testimonio de ello. Gracias por habernos acompañado en este podcast. Estamos seguros que lo que viene para tu futuro es algo enorme y grande en Jesús. Queremos ya leer, escuchar ese libro de la manera en que lo decidas lanzar al final, no importa. Estoy seguro que mucha gente va a ser bendecida a través de su contenido porque sos una persona que sos de beneficio para los demás y que da fruto. Así que, Katy Agüero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos, como siempre le digo a nuestros invitados, tenerte en un podcast futuro. Es más, les prometo algo, jóvenes. Les prometo que en uno de nuestros próximos episodios vamos a abordar un tema que hoy Katy solo tocó por encimita, que es el tema de la homosexualidad. Y lo dejo así, ya de boom, para no el próximo episodio posiblemente, pero sí vamos a estar tocando ese tema, porque es un tema que muchas veces nosotros como cristianos no tocamos, pero queremos tocarlo aquí, queremos tocarlo en la organización también y queremos hablar de lo que Dios tiene preparados para nosotros a través de la conversación sobre ese tema. Y Katy, yo te invito oficialmente para que seas vos la persona con la que conduzcamos este programa, este episodio del homosexualismo en este podcast de FINEC Jóvenes. Así que nos vemos el próximo martes. Katy, para despedirte solamente quiero que les digas a esos jóvenes que nos escuchan hoy, yo sé que ya les dijiste que vale la pena servir a Dios. Ah, sí, podcast de todos los lunes, lo siento. Ya estoy yo nervioso más bien. No sé por qué me puse nervioso ahorita, pero dije martes, pero es todos los lunes nos pueden escuchar. Katy, quiero que te despidas de los jóvenes y que les puedas motivar a que también ellos puedan ser de influencia en las redes sociales y de nuevo reconocer que hay un propósito en su vida en Jesús. Así es, jovencita que me estás escuchando en este momento. Simplemente recuerda que estás en un lugar, en una posición, en un trabajo, en un país, porque Dios así lo quiso, porque Dios ya te tenía destinado para estar en ese lugar. Así que donde quiera que estés, eres bendición y eres propósito para la vida de los demás también. Así que adelante y todas las herramientas que tengas, úsalas de una manera positiva para poder influir vida, influir libertad, influir paz, influir felicidad, influir éxito en la vida de muchos jóvenes que están necesitando conocer de Jesús, de tu testimonio y de lo que Dios está haciendo también a través de tu vida. Así que muchísimas gracias, Toto, por la invitación
y pues esperamos también el próximo podcast donde vamos a abarcar ese tema que también es muy importante. Un tema tabú que quizás pues muchas personas lo ven como un tema delicado, pero es un tema muy necesario hoy en día en nuestra sociedad. Así es. Muchísimas gracias, Katy. De nuevo, un saludo, un abrazo virtual desde aquí, desde Honduras. Gracias, jóvenes, por habernos escuchado. Un saludo a cada uno en su ciudad, nación, donde nos estén escuchando aquí en Latinoamérica o si nos están escuchando en otras partes del mundo. Dios les bendiga mucho. Nos vemos el próximo lunes.